Y entender el arte sin Leopoldo aquí en Toluca y en el estado, pues es como entraríamos en desuso. Platícanos tú, porque sabemos que tenían una gran amistad y una serie de vivencias y anécdotas que nos gustaría que tú nos platicaras. Sí, mira, te voy a decir cómo se conocieron Leopoldo Flores y Carlos Olvera. Su hermano de Leopoldo, José, era parte del grupo de teatro de Carlos Olvera. Y un día le dijo, oye, yo tengo un hermano que pinta, ¿no lo quieres conocer? Y le dijo Carlos, sí, cómo no. Y así se conocieron Carlos y Leopoldo. Después de eso siguió su amistad hasta el último día de sus vidas. Fueron muy, muy amigos, se quisieron mucho, compartieron muchas cosas, muchos movimientos, muchas ideas sobre lo que debía de ser la cultura en el Estado de México, porque en aquel entonces, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en aquel entonces había muy poco, realmente muy poco apoyo para la cultura, prácticamente nada, era una dirección ahí con una o dos personas, la de difusión cultural del gobierno. Después eso fue creciendo, pero ellos siempre siguieron con el dedo en el renglón, siempre siguieron con que había que hacer más por la cultura en el Estado de México, que siempre había más. Ellos se siguieron viendo, se encontraron primero en el 68 en París. Leopoldo estaba en Perpiñán estudiando, Carlos en París, y se encontraban frecuentemente ahí. Leopoldo hacía el viaje a París para ver a Carlos, y entonces les tocó todavía los vestigios del movimiento de mayo del 68, y Carlos se entera en París, estando en París, él llega el 6 de octubre a París, y ahí se entera de lo que había pasado, la matanza de Tlatelolco. A raíz de todo ese impacto, Carlos escribe algunos poemas, que fue el único aquí en Toluca que escribió sobre el movimiento del 68 en México y en París. Bueno, yo me acuerdo que Leopoldo tenía un amor por la música francesa, ¿no? Sí, que cada que podía, pues la compartían. Me acuerdo de George Moustaki, de Nana Mouskouri. Sí, yo quiero que nos sitúes en esas pláticas, en esas charlas que tenía Carlos, Leopoldo, tú y probablemente. Era maravilloso cuando iba ¿Qué hacían? ¿Qué comían? ¿Qué tomaban? Comíamos cuscús, que es un plato árabe que estaba muy de moda en aquel entonces. Todavía en París hay muchos lugares. Y que además es barato, ¿no? Sí, es barato y satisface bastante bien. Entonces llegaba y pues bueno, ellos en primer lugar se iban al Café Cluny. El Café Cluny fue un café muy importante en París. Desgraciadamente actualmente ya no existe, pero cuando estaba ahí se reunían Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ahí se hacía el anuncio del premio Goncourt. Fue un nodo, fue un alimentador de todos los escritores, fue una cosa muy importante para París ese café, y ahí llegaba Julio Cortázar. Julio Cortázar tenía una mesa para él solo que siempre estaba reservada para el momento en que él quisiera llegar. Y con ese interés, Carlos Olvera y Leopoldo Flores pues se dirigían a este café. Y se pasaban ahí las mañanas de los veranos encantados de la vida con una cerveza y viendo a las chicas pasar. Les decía yo, una vez que después entrevistamos Porfirio Hernández y yo a Leopoldo sobre lo que estábamos haciendo del libro de Esperando a Cortázar, que es un libro con textos de Carlos Olvera, con dibujos de Leopoldo Flores, un libro que sacó el Consejo Editorial y que precisamente presentamos en este recinto que está a espaldas de nosotros, el Museo de Arte Moderno Carlos Olvera. Lo presentamos aquí precisamente el día que develamos el nombre de Carlos Olvera.